buenos días. Bienvenidos al cuarto día de Feria del Libro. Estamos en la Carpa Juvenil y hoy nos acompañan Andrea Maceiras con su libro Que se me pare el corazón si te olvido y la acompaña Maca. Espero que disfruten. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Y en nombre de la organización yo quería darte las gracias, Andrea, por venir aquí y estar con nosotros en esta edición de la Feria del Libro en Las Palmas. Y bueno, para quien no conozca a Andrea, Andrea es doctora en Filología Hispánica, es licenciada en Filología Gallega y compagina su faceta como escritora y su trabajo como docente también de secundaria. Ella ha recibido varios premios en novela infantil y juvenil. Sobre todo, voy a centrarme en los dos últimos, ¿vale? En 2018, ella ganó el premio Lazarillo por Cuenta 9 Estrellas y en 2022 el premio Anaya en Literatura Infantil y Juvenil con Alma de Elefante. Precisamente es con Anaya que publicas la novela que nos trae por aquí. Bueno, ¿puedes contarnos un poco de qué trata esta novela? Pues muy buenos días, muchas gracias, Maca, por tu presentación. Esta novela habla de retos virales, de redes sociales. Es una novela en la que también tiene mucha importancia pues una historia de amor, un triángulo amoroso, el mar. Y yo creo que es una novela dentro de lo que yo he escrito, pues quizá un poquito oscura. Y me gustaría contaros la primera escena, así por abrir boca sin hacer mucho spoiler. La novela se abre con Blue Shiva. Blue Shiva es la gran influencer de los retos virales y de las redes sociales. Y ella, en ese prólogo, está a punto de hacer su reto viral más arriesgado, que consiste en subir a un edificio inacabado y en la última planta, con los ojos vendados, caminar de un extremo al otro del edificio por el borde. Si lo consigue, claro, se hará absolutamente famosa, será la diosa del mundo digital, que es lo que ella realmente anhela. Pero el problema es que toda la acción se ambienta en Nordestal, y Nordestal, como esta, es una ciudad ventosa. Entonces el viento le juega una mala pasada y toda la novela arranca con, bueno, pues con esa muerte, con la muerte de Blue Shiva al comienzo de todo y las consecuencias que arrastra en su comunidad de seguidores y seguidoras. Y Andrea, ¿qué te inspiró? ¿Cómo nace esta historia? A mí me interesaba hablar de los retos virales. Bueno, cuando yo era niña, durante la primaria, a la entrada de mi colegio, una vez presencié uno de los retos virales de los que se habla en la aula, el reto del apagón. O sea, se lo vi hacer a otras dos chicas que eran mayores que yo y que estaban allí. Y en aquel momento no entendí nada realmente, ¿no?, de lo que estaba sucediendo ante mis ojos. Sin embargo, con el tiempo, hace nada, o sea, en estos últimos 4 o 5 años, comencé a ver en prensa muchísimos titulares que hablaban precisamente de este reto viral, del reto viral del apagón. Y me sorprendió el hecho de que hoy en día quizá asociamos todo esto de los retos virales a las redes sociales, al afán de popularidad, a, bueno, y sin embargo era algo que se hacía cuando yo era niña, en un momento en que las redes sociales todavía o no existían o desde luego no tenían la repercusión que tienen hoy en día. Entonces me pareció muy interesante el tratar de profundizar en qué hay detrás de este tipo de prácticas. ¿Son solo por popularidad? ¿Acaso los jóvenes, las jóvenes buscan una respuesta cuando realizan alguno de estos retos? Y yo creo que eso es la raíz de esta obra. A mí me gustaría explicar qué es el apagón, porque, por ejemplo, yo no lo sabía. O sea, yo cuando leí en la novela me quedé alucinada porque dije, ¿qué? O sea, y bueno, para quien no lo sepa, el apagón es una práctica donde una persona te asfixia casi hasta que pierdes el conocimiento, ¿no? Sería ese. Me pareció alucinante que hayan retos así, incluso lo de las autolesiones, que también es un tema que se ahonda en esta novela. Bueno, como tú bien dices, Nordestal es una ciudad ventosa y hay mucho léxico que evoca al mar. Constantemente se habla del mar. Y a mí, claro, yo te investigué y yo dije, ¿esta chica se ha inspirado en Nordestal en las playas de Galicia? Y es mi pregunta.
Pues es una muy buena pregunta porque realmente sí, realmente Nordestal es como el sobrenombre que yo le pongo a mi ciudad, a Coruña. Al ser una historia que, como digo, pues tiene un punto de oscuridad, porque todo este tipo de prácticas pues realmente son muy controvertidas, ¿no? Nos permiten quizás reflexionar sobre muchos aspectos de la psicología, no solo de la adolescencia, sino creo que del ser humano, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hay edades que son más proclives a realizar este tipo de situaciones? Entonces, me interesaba que el mar estuviese presente pues como casi un personaje, yo creo. Nordestal es Coruña, es una ciudad ventosa, es una ciudad con mar. Efectivamente, claro, te ha llamado la atención quizá también por... Claro, es que aquí en la literatura canaria es una constante, sobre todo en la época del modernismo, tú me entenderás, en 1923, por aquí. Y en esa época, claro, el mar era una cosa constante en sus temáticas. Sigue siendo, somos isleños, entonces leer la novela y ver ese vocabulario, digo, me sentía reconfortada, ¿no? Me sentía identificada. Yo creo que también tiene un poco que ver con que los términos que utilizamos para referirnos al mundo digital muchas veces también tienen que ver con lo náutico, que es muy curioso, ¿no? Y entonces, en el fondo, si tú dices navegar por Internet, sumergirse en la red, hay muchísima terminología que alude a eso. Estamos haciendo un paralelismo, ¿no? Quizá, de alguna manera, entre la profundidad del mar y la profundidad de ese mundo digital que se abre al otro lado de la pantalla y que, bueno, pues también en ocasiones contiene esas aguas turbulentas, ¿no? Igual que el mar, que puede estar muy calmado, pero también es peligroso. Exacto, y hay que tenerle respeto, ¿no? Yo ahora quería hablar un poco de los personajes. ¿Hay algún personaje que tú te sientas identificada con él, que tenga mucho de ti? Yo sé que me vas a decir que es como una madre. Todos son mis hijos, vale, pero siempre hay uno que tú dices... Entonces, me estás preguntando por el hijo al que más quiero. Bueno, quizá en esta historia, yo hablaba antes de Blue Shiva, que es la influencer, la que abre la obra, pero quizá Blue Shiva no es el personaje más protagonista. A la muerte de Blue Shiva, en ese reto viral inicial, causa un gran malestar en una de sus seguidoras, que es una de las protagonistas, que se llama Ada, que está obsesionada con Blue Shiva, y en consecuencia en su hermana gemela Luna, que son pues dos de las protagonistas de esta historia. Luna se vuelca un poco tratando de ayudar a Ada en su depresión, en su malestar, que ya viene de anteriormente, porque ella es una chica a la que le hacen acoso en el instituto, pero que ahora se agrava, ¿no? Y al mismo tiempo, para completar este trío de personajes, regresa a Nordestal Gabriel. Gabriel vive en otra ciudad en este momento, pasó su infancia en Nordestal y conoció a Blue Shiva antes de que ella se convirtiese en influencer. Controla un poco su lado más humano. Y yo creo que el personaje que más me ha interesado describir es el personaje de Ada. No porque sea con el que más me identifico, sino porque era un poco arriesgado representar un personaje que aludiese de manera tan clara a la salud mental. Ada tiene una depresión. Ada sí se inflige autolesiones y al mismo tiempo me da un poco de miedo cómo caería ese personaje en el lectorado. Y sin embargo, cuando yo voy a dar charlas en centros escolares o a gente joven sobre esta historia y me quedo un poquito al final, ¿no? Pues firmando, atendiendo a las preguntas más personales, es por el personaje que más me preguntan. Es el personaje que más llama la atención, el que más, no sé, yo creo que tal vez algunas personas incluso agradecen, ¿no? El que exista este reflejo en la literatura de problemas que al final están en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que me has contestado ya y la pregunta era ¿qué personaje es el que más disfrutaste en ese proceso creativo? ¿Y por qué? Es ese, pero al mismo tiempo también es el más difícil. El más difícil de crear porque al final, si yo siento que estoy hablando de una realidad muy manifiesta en las historias y este personaje yo lo considero especialmente realista, pues mira, a la luz de estos testimonios, de estos comentarios que me hacen los chicos y las chicas, del feedback que me llega a veces a través de las redes sociales o de lo que yo veo en mi entorno, haber dado clases en secundaria también permite acceder a, no sé, de alguna manera a la adolescencia o refrescar la adolescencia de otro modo. Y yo creo que en ese sentido, precisamente porque es un personaje que considero auténtico, es el más difícil.
y a la vez, claro, los retos son los que hacen disfrutar, ¿no? Durante el proceso de escritura. Entonces también el que más he disfrutado. Y ahora lo contrario, el que menos te gustó, que tú dijiste, es que yo no sé por qué lo estoy escribiendo. Pues no lo sé, toda novela necesita sus antagonistas. Entonces, los antagonistas siempre producen, mientras escribes, una sensación así un poco dual, en el sentido de que hay que hacer antagonistas, hay que crear drama, hay que dar motor a la historia, sobre todo en la narrativa juvenil, que necesita puntos de enganche fuertes para el lectorado. Pero claro, las antagonistas al final son siempre las que más te desagradan, porque es complicado a veces también meterse en esa psicología de manera realista, es decir, que no sean malas porque sí, ¿no? Sino que detrás tengan sus motivos, su realidad y su profundidad como personajes. ¿Y hubo algún personaje que durante el proceso creativo evolucionara más de manera imprevista para ti, sabes? Esa pregunta es muy interesante también. Yo creo que el personaje de Gabriel, al que me refería antes, ¿no? Porque Gabriel se marcha de Nordestal siendo un niño, vive en una gran ciudad y regresa pues motivado por volver a ver a Blue Shiva, para él Shiva, ¿no? Para él su amiga de la infancia. Y al principio era un personaje que yo lo creé basándome en un perfil muy claro que observaba mi alumnado de bachillerato. El alumnado que está agobiadísimo con tener que presentarse a las pruebas de acceso universitario, elegir una carrera y arrancar su vida, ¿no? Realmente. Y que al mismo tiempo vive en conflicto con su familia porque, bueno, las vocaciones artísticas son difíciles y a Gabriel lo que le interesa es ser pintor en una familia de médicos. Entonces es un incomprendido. Y el personaje arrancaba ahí, pero yo creo que ese personaje sí que presentó una evolución distinta en el sentido de que él intenta ayudarlas, ¿no? Haciendo las pruebas del juego al que juegan los personajes de la historia, del juego de pacto, que es de retos virales, siguiendo ese legado de Blue Shiva. Y se mete mucho más de lo que yo esperaba en un principio. Yo siempre me trazo mi esquema anterior a la escritura, pero en este caso sí que es un personaje que realmente creo que lo que tú dices, lo que tú bien apuntas, que presenta más evolución de la que yo esperaba en un inicio. Sí, que fluyó más de lo que tú esperabas en principio. Bueno, yo le decía a ella que yo tengo la intuición, porque las dos somos filólogas, entonces siempre voy a tender, tú sabes, de efecto profesional, a teorizar sobre el autor, ¿no? Entonces yo leía la novela y digo, yo creo que la autora tiene una conexión especial con la cultura asiática, y es que en Alma de Elefante, si no me equivoco, ella viaja a Tailandia y encuentra un dibujo de una niña y ese dibujo le inspira para su novela. Y en esa novela los protagonistas son mellizos, ¿no? Justamente aquí, en la novela que nos trae por aquí, que es Que se me pare el corazón, son dos hermanas pelirrojas, gemelas, y claro, habla del dios Shiva, que para quien no lo conozca, es el dios que representa tanto la construcción como la destrucción. Claro, yo digo, esta chica tiene una carga simbólica en su novela porque aquí hay una dualidad. Entonces yo quería preguntarte, porque claro, como es un tema que veo que se repite, ¿la dualidad para ti es importante? También la considero una pregunta muy interesante y de hecho creo que es algo como que estoy descubriendo a medida que escribo, que no siempre hay aspectos que no siempre se tienen claros pues desde antes del inicio del proceso de la escritura o que se van descubriendo a medida de las novelas. Creo que sí, que la dualidad es un tema muy importante y en cada una de las historias, pues en Alma de Elefante los personajes son mellizos porque esa historia realmente habla de la falsedad de las apariencias, es para niños, es para un público más infantil, y de la fortaleza y la debilidad y cómo nuestra sociedad las malinterpreta muchas veces, ¿no? Considerando fortaleza aquello que no lo es y debilidad también, pues a veces de una manera confundida, errónea, ¿no? En este caso, mi intención al presentar a dos hermanas gemelas era otra. Ellas son iguales y son idénticas en cuanto a su aspecto físico, pero muy distintas emocionalmente, ¿no? Entonces, una de ellas es popular en el instituto precisamente por su fisionomía, por pues, que la consideran guapa, tiene... La aceptada, sí. Sí.
Y sin embargo la otra es acosada precisamente por su aspecto físico. Y bueno, yo creo que, no sé si es exactamente la dualidad, pero yo creo que sí, a lo mejor la diferencia entre lo que aparentamos y lo que somos, que al final, en el mundo en que vivimos y cómo nos movemos por las redes sociales, también es una de las grandes dicotomías quizá de nuestra sociedad en la actualidad, ¿no? El decir, esto es un escaparate y detrás hay otra cosa. Y esto es claro, es como considerar, es un escaparate, no es un espejo, una red social, no es algo diferente. Entonces, yo creo que son temas que interesan a la adolescencia, pero al final también que nos interesan a todos y a todas como sociedad. Sí. Luego también, hablando de esa simbología, veía que los nombres de los personajes son bastante alegóricos. Tenemos a Luna, Ada, Gabriel, Miguel, y bueno, Luna, por ejemplo, Federico García Lorca, en Bodas de Sangre, para él era la muerte, ¿no? Que anunciaba muerte. Sin embargo, aquí Luna, yo me la imagino como esa luna llena que da esa luz en esa noche tan oscura, y es la luz que le da a su hermana. Luego tenemos a Gabriel y Miguel, que son también como dos ángeles que les corresponden a su nombre. Entonces quería saber si esos nombres también fueron intencionados. Qué bonito, gracias por esta reflexión. Sí, efectivamente, Luna es el personaje que da luz a todos los demás. Su nick, su alias en el mundo digital es Penilunio. El resto de los personajes, los alias que tienen en el mundo digital, sobre todo las creadoras del juego de Pacto, que es el juego de los retos virales, pues como tú bien decías antes, son Blue Shiva, Bastet, Idum. Todo alude a la mitología y a los dioses, a este mundo de divinidades que también se abre en el universo digital. Luna, en cambio, no. Luna es el penilunio, es la luz de la luna que, como bien describías tan acertadamente, ilumina a la historia. Y en el caso de Gabriel y Miguel, yo creo que es un poco coincidencia, pero queda bien. Es que sí, digo, wow. Los dos, o sea, Gabriel, que iba con su oscuridad un poco perdido, al final es el que da luz y salva. Sí. Salva la situación, junto con las niñas al final, ¿no? Pero también a través de ese paso, ¿no? Por el juego y de esa experiencia que lo transforma. Efectivamente. Se sacrificó por ellas, ¿no? Entonces digo, cónchale, son arcángeles, ¿no? En la religión católica. Bueno, y hasta ahora te has dedicado a la literatura infantil y juvenil. Me gustaría saber si en el futuro piensas explorar otros géneros o estilos. A mí la literatura infantil y juvenil realmente es algo que me apasiona, que me encanta escribir, que me encanta la conexión con ese público y que es un público fresco, es un público directo, pero también muy crítico, ¿eh? Es un público muy interesante. Pero me gusta, me permite quizá una libertad que no sé si alcanzaría en otro género, meter elementos de fantasía, hacer unas exploraciones distintas. Al mismo tiempo considero que la infancia y la adolescencia son las etapas en las que las lecturas nos dejan una huella distinta. Yo he leído mucho a lo largo de mi vida, pues profesionalmente, académicamente, ¿no? Una filología, todo esto, pero lo que lees en esas edades te deja una marca distinta y es así. Yo nunca leí con tanta intensidad como en la adolescencia, quizá. Entonces yo creo que por eso me gusta este público, pero no descarto tampoco en el futuro hacer otro tipo de historias para pues narrativa adulta a lo mejor, no lo sé. De momento estoy muy a gusto. Bueno, y tengo entendido que empezaste a escribir desde muy joven, ¿no? Yo empecé a escribir cuando estaba en los últimos cursos de primaria y escribía porque, yo siempre lo digo, yo escribo porque tengo una hermana pequeña. Entonces lo que el momento era escribir cuentos para ella y le gustaban muchísimo. No porque los cuentos fueran especialmente buenos, sino porque pues yo incluía en esos cuentos un recurso tan básico como que ella era siempre la protagonista. Entonces pues, era muy difícil que realmente no se sintiese identificada. Y sí, empecé a escribir ahí. Después en el instituto pues continué con mucho, ¿no? con todo este tema, empecé a presentarme a algún concurso y mi primera novela la publiqué en los años de la universidad y desde entonces. Bien, bien. ¿Y hay algún escritor o escritora que te haya influido en tu carrera? Yo
siempre digo que todos, es decir, creo que si te gusta realmente leer, si tú realmente disfrutas de la literatura, al final las historias que han leído de algún modo pasan a formar parte de ti, incluso aunque no las recuerdes pues, con la nitidez que desearías, o que de algún modo es como si llevases tu biblioteca interna, ¿no? Tu bagaje por dentro. Y creo que todo eso influye a la hora de lo que tú escribes, no una referencia en concreto, un estilo en concreto. De hecho, yo leo mucho por temporadas y a lo mejor durante meses estoy leyendo la obra de un autor que me encanta, que me encantaría parecerme a él, que lo considero lo más, y después me llega el mes siguiente y me pasa lo mismo con otra autora. Es decir, soy muy cíclica en mis lecturas y por eso al final nunca me atrevo a decir un nombre como tal, ¿no? A decir, no, es que es este autor o esta autora. Digo, no, que igual mañana... Sí, sí, te entiendo, es difícil, es difícil elegir uno. Pero te quería preguntar si tenías algún libro favorito, pero entiendo que también te va a costar responderme esta pregunta, ¿no? Me va a costar. Yo al final siempre, para responder a esta pregunta con un mínimo de sinceridad, pues acudo a las obras que más veces he leído en mi vida, ¿no? Porque entiendo que de alguna manera si yo vuelvo a esos textos es porque algo ahí hay. Y yo creo que una de las obras que más veces he releído en mi vida es Jane Eyre, de Charlotte Bronte, que es una lectura que me acompaña también desde los 12 o los 13 años y que, bueno, pues de alguna manera cuando las cosas, cuando la realidad a veces no tiene el suficiente sentido, es un texto que me acompaña y que de algún modo se lo devuelve. Bien. Ahora te quería preguntar si actualmente estás trabajando en algún nuevo proyecto. Ahora he estado con las correcciones de una novela que salió hace un mes, justo, porque bueno, la parte de las correcciones también ocupa tiempo y es importante. Se titula El enigma es siempre viva y es un texto destinado a niños y niñas, es un texto de literatura infantil. Y en este momento también estoy con las correcciones de otra obra que sale el mes que viene en la editorial Oxford, El silbido de la sombra, también para público adolescente, y retoma un poquito pues esa línea que a mí me gusta de explorar otras realidades de nuestro mundo. En este caso nos lleva a la selva amazónica, literatura de viajes. Bueno, al final para mí viajar y escribir están muy relacionados, porque y leer incluso, ¿no? Son las experiencias que más nos abren al mundo, que más despejan y amplían nuestros horizontes. Entonces yo creo que tengo esa tendencia como Y al espacio natural también. También, y a la naturaleza, efectivamente. Te quería preguntar que qué mensaje o sentimiento esperas que el lector se lleve tras tu lectura. Pues a mí me encantaría que el lector no encontrase ningún mensaje en la historia, sino que construyese su propio mensaje, que yo creo que al final la literatura es un proceso comunicativo, que la principal misión de un libro es hacer disfrutar a su lectorado. Y después, a partir de ahí, si el libro te invita a reflexionar, si te invita a plantearte cuestiones o de alguna manera a ver tu mundo con otros ojos, entonces ya es un buen libro, ¿no? Que es lo que uno desea, lo que una desea para sus obras, pues que estén bien. Pero como mensaje cerrado, nunca me he planteado esto, ¿no? Yo sé que es una cosa que se pregunta y yo también lo preguntaría probablemente de estar ahí. Pero no es una cosa que me plantee nunca, ¿no? El mensaje que doy. No, yo exploro los temas que me interesan, que considero interesantes para la adolescencia, y a partir de ahí, pues, las historias surgen. Después te quería preguntar que desde su publicación hasta ahora, ¿cómo ha sido la respuesta de los lectores? ¿Si estás contenta? Sí, es un libro con el que estoy muy contenta porque me ha traído mucho feedback, que es algo que siempre se desea, ¿no? También conocer la opinión del lectorado. Y en este caso, precisamente por los personajes, por el tema, por todas estas cuestiones que se abordan, sí que he tenido mucha respuesta del lectorado, tanto ya decía en charlas o en encuentros con público adolescente, como mucho también a través de las redes sociales, quizá porque las toca, ¿no? Y mucho interés por ese personaje de Ada, por el tema de la salud mental, por cuestiones que al final es también interesante, incluso diría que urgente, abordar y hablar, ¿no? En nuestra sociedad, en un momento en que también esto parece que está como muy en el aire y como, despertando un fuerte interés, sobre todo por parte de estas generaciones más jóvenes.
Sí, es totalmente un tema necesario. Hablando del lectorado, también quería preguntarte un poco chismosa, si has tenido alguna experiencia memorable con algún lector y que te gustaría compartir por aquí. Muchísimas. Por eso escribir para adolescentes es puramente vocacional. Y siempre digo, esto no lo digo delante de mis amigos y amigas o de gente allegada, pero algunas de mis mejores conversaciones a nivel vital han sido en centros escolares o en encuentros con, bueno, pues con público adolescente o incluso infantil, porque yo creo que la lucidez que tenemos a esas edades, la manera de enfocar el mundo, la apertura muchas veces, ¿no? No sé por qué la perdemos con el tiempo. Es una pregunta que aún no he llegado a responderme, Las responsabilidades. ¿no? Las responsabilidades, la vida, pero el volver a ver la vida desde esos ojos, volver a la frescura y a la, no sé, ya digo, como lucidez, como la el criterio, sí, la sinceridad, la autenticidad. Quizás la palabra de esas edades, pues sí, en ese sentido sí son experiencias increíbles, ¿no? Que permite este camino de la literatura. Bueno, yo ya he terminado con mi popurrí de preguntas, ¿eh? Entonces quería saber si tú quieres aportar algo más o cedemos la palabra, si alguien quiere preguntarle algo a Andrea o comentar alguna cosita. Yo quería agradecerte la entrevista y la presentación porque la verdad es que me ha gustado mucho. Y bueno, pues claro que sí, cedemos la palabra al público si alguien quiere preguntar alguna cosa. ¿Alguien quiere preguntar algo? Están tímidos, Andrea. No, y si no, pues les agradecemos mucho su asistencia. Claro, claro. Sí, yo antes de terminar con la entrevista me gustaría decirte pues que para mí estás haciendo una gran labor con los adolescentes y con los adolescentes también, porque has sabido conjugar perfectamente tu faceta como escritora y tu faceta como docente. Entonces, tienes la facilidad de acercarte a los jóvenes, tratar temas que les envuelve a ellos, pero que de una manera esta novela, aunque en mi opinión te lo digo, esté catalogada para juveniles, creo que para los adultos puede ser una buena lectura porque les puede ayudar a detectar ciertas conductas que podemos entender que nuestros jóvenes se aíslan, que esta es la adolescencia, que es una edad compleja y quizás deberían de saltarnos las alarmas donde vemos ese encierro, ¿no? Pues me parece una reflexión muy interesante y de hecho yo decía, bueno, agradezco mucho a las personas que estáis aquí en la charla, en la presentación, porque has dado con un tema que para mí es fundamental y es el hecho de que creo que como adultos y adultas no nos acercamos suficiente a la literatura infantil y juvenil. Y la literatura infantil y juvenil no solo es para niños, niñas y jóvenes, es para todos los públicos, porque es una literatura quizá la más abierta, la más accesible, ¿no? Para todas las edades. Y nos permite no solo reencontrarnos con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, que a veces es muy necesario, ¿no? En esta vida que a veces nos arrastra de esta manera pues tan rápida, tan llena de cosas, tan caótica incluso algunas veces. Y también nos permite acercarnos a esas nuevas generaciones, que sobre todo es interesante para cualquier sector de la población, pero más para los que de alguna manera somos mediadores y mediadoras, pues seamos profesores o bibliotecarios o padres, ¿no? Y sí que considero que es un modo muy inmediato de acceder al público adolescente, de acceder a la infancia, de acceder a todas esas cuestiones, porque yo creo que todos los que escribimos literatura infantil y juvenil lo hacemos siempre con nuestro interés, nuestro corazón, nuestra mirada puesta en el electorado al que nos dirigimos, que son interesantes para estas edades en el momento, en el contexto en el que vivimos. Entonces, agradezco muchísimo esa reflexión. Nada, es que quería decírtelo porque sinceramente, como te dije antes, somos filólogas las dos y creo que se ve que eres docente, tratas esos temas y es una manera de allanarles el camino, que sepan identificar y sobre todo también, digo, es una herramienta a los padres de ver ciertas conductas que pueden hacerles decir, aquí tengo un problema y no lo estoy viendo. Y también de fomentar el diálogo, ¿no? Porque a veces hay temas que son complicados de abordar pues, con un alumno, con una alumna, con un hijo, con una hija y quizá la ficción, ya sea literaria, ya sea cinematográfica, es un camino muy llano, ¿no? Para poder abordar estos temas, leer una novela de estas, cualquier novela al final, con los temas que tengan, fomentar ese diálogo,
Es una manera sencilla de hablar de cosas que nos interesan y al final lo que no se habla no se comprende. Y tenemos una juventud que además está accediendo a temáticas muchas veces por encima de su comprensión, por cómo está el sistema mediático establecido, por todo esto de Internet, el acceso tan fácil. Lo que se hace al final, al otro lado de una pantalla, es muy privado, es muy anónimo, es muy íntimo. Lo concebimos así como adultos, pero como adolescentes también. Los adolescentes no nos hablan muchas veces de lo que hacen al otro lado del ordenador, o sea, al otro lado de la pantalla de un ordenador, no lo sabemos, ¿no? Y el propiciar este tipo de diálogo yo creo que es fundamental por eso, porque también nos ayuda a comprender cosas a las que a lo mejor no sabemos dar nombre. Y cuando no sabemos dar nombre a algo, no solo no lo entendemos, sino que no lo compartimos. Entonces sí. Sí, y después también el tema de la depresión, han salido estudios, de hecho, que a la presión que están sometidos de tengo que contestar a un like, tengo que contestar al WhatsApp, se ve que está despertando ciertas depresiones en los adolescentes, que volvemos, es un tema que se trata en tu novela. Sí, yo creo que todo este tema de la salud mental también es fundamental abordarlo desde la literatura juvenil, ¿no? Y me parece que tienes toda la razón, no solo esos estudios, en realidad tenemos una juventud que está pues muy absorbida por las redes sociales, no porque sea culpa de ellos, sino porque vivimos en una sociedad absorbida por las redes sociales y por Internet. Y nuestra juventud es el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, yo siempre intento también en las novelas no caer en esa tendencia a demonizar la adolescencia, ¿no? Que es como muy fácil que nos salga, porque a veces, bueno, es fácil caer ahí. Sino que en mis historias no haya un juicio sobre los personajes, sino que haya más bien una exploración, ¿no? Que se permita reflexionar sobre las cuestiones presentes, pues en este caso retos virales o redes sociales, pero de una manera más amplia, sin ese juicio que muchas veces como adultos volcamos consciente o inconscientemente sobre los adolescentes. Y con el tema de la salud mental lo mismo, ¿no? Muchas veces escuchamos decir, no, es que son una generación frágil. Bueno, son una generación que vive en su contexto, con las problemáticas de su contexto, siguen siendo los mismos adolescentes que nosotros fuimos, pero en otra circunstancia, y esa circunstancia les afecta pues de una manera distinta. Sí, yo cuando escucho eso de que es una generación frágil o que todo lo quieren fácil, es que yo digo, no, es que vivíamos sometidos en el sufrimiento. Si hablamos, por ejemplo, de épocas anteriores, no se expresaban las emociones, eso no era importante. Lo que preocupaba era tener alimentos en la mesa y comer, ¿sabes? La época de nuestros padres, quizás. Entonces, creo que hemos evolucionado. Creo que todo es cuestión de perspectiva, como lo queramos ver. Sí, estoy de acuerdo. Y el hecho de que cada vez existan más parcelas en la sociedad desde las que se pueda hablar libremente de las emociones, que es otro tema que yo siempre digo que debería estar mucho más presente en el sistema educativo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a poder estudiar o aprender o construirnos como personas si no partimos de ese componente emocional? Mucho alumnado tiene problemas con los estudios, no por cuestiones cognitivas, sino por cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, el abrir la literatura, expresar emociones, a reflexionar sobre ellas y que se pueda hablar libremente. Pero claro, para hablar libremente no podemos sentir que hay un juicio. No podemos sentirnos siempre interpretados en sentido negativo. Tenemos que tener la amplitud, tenemos que tener la libertad como para expresarnos en un ambiente de confianza. Y yo creo eso, yo creo que la literatura juvenil tiene mucho esa función, el que se pueda a partir de estas historias pues para abordar todo tipo de temáticas, no solo desde el ámbito o desde el lado del escritor o de la escritora, sino también pues, de los mediadores, mediadoras, de los propios adolescentes, ¿no? ¿Qué hay más grato que mantener una conversación con tus iguales sobre un libro o sobre una serie de televisión? Si es como la parte más entretenida, ¿no? de leer al final. También todas estas redes sociales tienen su parte positiva. La comunidad Book, que se abre en YouTube, en Instagram o en TikTok y que permite pues, todo este tipo de redes literarias y el hablar de libros. Y hablar de libros muy vinculado con emociones, porque esta generación sí que trae esa idea ya. Sí, es que yo lo que veo en ellos es que ya ellos no se callan, ya ellos no toleran, ellos saben poner límites.
Y eso es algo que yo cuando escucho eso, que la generación frágil, digo no. Otra generación distinta, pero ni más ni menos. Sí. Hablábamos antes de que en Alma de Elefante yo aludía a las falsas apariencias, no es una novela infantil, pero que se habla de eso y de cómo la fortaleza y la fragilidad yo creo que no son bien entendidas a veces en nuestra sociedad, ¿no? Que no todo lo que aparenta ser muy fuerte es fuerte y no todo lo que aparenta ser muy frágil, la resiliencia, el saber fluir, bueno, son capacidades que cada vez nuestro mundo demanda con más persistencia y sobre a lo mejor las que estas jóvenes generaciones pueden hacernos reflexionar o entender de otra manera. Sí, de cambiar el modo de vida que llevamos y probablemente yo quiero confiar que ellos son el cambio. Por eso te digo que te doy las gracias por hacer este tipo de escritura muy reflexiva que ayuda tanto a jóvenes como a adultos. Indicarles que si quieren adquirir el libro de Andrea, ella va a estar firmando por aquí. No sé exactamente si es aquí o... Yo creo que en el área de firmas, ¿no? En el área de firmas. En la carpa Vale. de firmas. Pues vale. estarás por allí sobre las 12, ¿no? A las 12. Ahora sí. Sí, ahorita. Y nada, darles las gracias a todos por asistir, a ti, Andrea, y también me gustaría personalmente agradecer a la organización de la Feria del Libro por contar conmigo en este evento. Muchas gracias.